Hola, soy yo, Man de Z. En este video vengo a explicar por qué un Umbar Spook, la serie básicamente más polémica entre las de los RPG, es una muestra de cómo no hacer terror. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tener tres puntos en ese video. Si tú estás interesado en hacer terror, más o menos voy a explicar por qué un Umbar Spook fue la serie que te muestra cómo no hacer terror. Para empezar más o menos quiero recapitular qué es Umber Spook. Umber Spook fue una serie que eh, fue creado por el mismo artista, que no recuerdo su nombre, tal vez ponga acá el nombre del artista. Pero en sí, yo investigo un poco más a fondo para hablar más o menos de la serie. Porque algo que yo he notado es que la mayoría de la gente no habla más o menos de, o sea, no ha investigado más a fondo al artista como tal. Bueno, según palabras de él, porque yo he investigado por medio de personas, en la serie la creó principalmente para promocionar su arte, por decirse, y que en general muchas de las, te puedes ver, por ejemplo, hay un episodio que no sé cuál sea, voy a investigar más o menos cuál es el episodio en el que muestra como más o menos a un personaje que, o sea, una persona, pero ese mismo dibujo es básicamente una comisión que le pidieron y la modificó para que se vea más humano el personaje. Entonces, ¿cuál es el problema de un Spook? Hay que aclarar algo y es más o menos que en sí, ¿qué significa la palabra gore? El gore, o más precisamente gore, es un término que se asocia más o menos al hecho de que más o menos mostrar algo explícitamente. Un ejemplo que podría ser, que les voy a poner más o menos acá en el acá en el video, es la película de esta película. Más o menos en esta película voy a contar más o menos spoilers de la película, pero no creo que alguien no haya visto la película. Si no la viste, pues van a verlo. Que es básicamente detrás de la niebla, si no me acuerdo cómo se llama, o algo así. Entonces, más o menos ahí en la escena final de la película, nos muestra más o menos el protagonista que tiene básicamente de matar a toda su familia, para ahorrarles el dolor, por decirse, de que una criatura los mate. Entonces, como tal, nunca se nos muestra en la escena, no se muestra cómo pues los va matando a cada uno, sino solo se nos da a entender que los mató. Y eso es básicamente algo que no muy es muy sutil, hombre, Spook, a la hora de hablar del terror. Porque un punto en el que quiero dar es que no es lo mismo dar terror que dar impacto. El impacto más o menos es algo, es bastante fácil de lograr. Si tú básicamente tomas una escena bastante polémica y la avientas así de golpe. Entonces, ¿cuál es el problema de un Spook? El problema de un Spook fue que básicamente el autor, hay dos cosas que yo siempre voy a recomendar a la hora de escribir. Algo que es a la hora de escribir es que no siempre para a la hora de escribir terror, no tienes de recurrir a tres cosas. La primera vendría a ser los jumpscares, que es básicamente hacer un screamer en pantalla. Y mayormente ese es el que la gente cree que es terror, mayormente en el que creen que es terror pues, en los jumpscares. Pero como tal un jumpscare es un susto, no es un terror. O sea, no es la sensación de terror. Un susto lo puedo sacar, incluso yo ahora podría meter un screamer acá y, y te podría asustar porque no te lo esperas. Entonces, el segundo más o menos tipo de terror es el impacto. Entonces, el impacto es cuando yo muestro una escena gráfica o muestro una escena así violenta para mayormente impactar a los televidentes. Pero en sí, si eres un artista que tú básicamente dibujas así, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un artista que yo conozco que en sí dibuja escenas o más o menos dibuja así gore. Entonces ella más o menos muestra escenas así violentas y eso no se considera como tal terror por el hecho de que solo es básicamente gore, o sea, solo son mostrar escenas así violentas, por decirse. Entonces básicamente no desacredito, por ejemplo, a un Spook porque vaya, como dicen los chavos, soy sensible o algo así, muy, eso es muy boy de mi parte o algo así, por decirse.
Mayormente mi problema con Number Spook fue que fue básicamente morbo tras morbo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en uno de los episodios que vendría a ser el tercer episodio, habla más o menos de que básicamente el asesino, y allá es cuando ya a mí me empezaron a dar alarmas de la serie. Más o menos para el capítulo 3 se nos muestra más o menos el caso de uno de las víctimas, que es básicamente un muchacho y una hermana, su hermana, que se pierden en el bosque y los matan o algo así, no me acuerdo muy bien, en el que más o menos se explica el hecho de que solo encontraron las piernas, creo que las piernas de la muchacha y el torso del niño. Entonces faltaban los otros básicamente. Entonces Umbar Spook decidió básicamente hacer esta escena en el que se nos da a entender que las otras partes que faltaban las cosió el asesino y la hizo una muñeca, una muñeca. Entonces le puso el nombre de muñeca sexual, algo que yo considero que es bastante retorcido y no, básicamente no demuestra como tal, básicamente no demuestra terror por el hecho de que alguien haga eso, sino el hecho de que pues es una escena grotesca que más o menos el espectador no puede, pues no puede más, o sea, no puede en sí, o sea, digerir a la primera esa sensación. Por el hecho de que básicamente esa es la escena de impacto. Es básicamente narrar o más o menos plasmar en escena gráfica. Y el problema de plasmar escenas gráficas no es el hecho de que sean como tal gráficas. Como tal, el terror no depende mucho de escenas gráficas ni tampoco en jumpscares, sino más o menos tratar de dar una sensación de inseguridad y miedo en el espectador. Entonces, un Spook básicamente no, no, no fue planeado como tal. Yo investigué un poco y entendí que el autor como tal solo creó la serie como básicamente sin un punto. Algo que siempre se debe tener en cuenta a la hora de escribir una historia es tener, por decirse, los 3 puntos. A la hora de hacer un teatro se tiene el comienzo, el intermedio y el cierre. Entonces, básicamente en las historias se debe tener algo similar así. Básicamente se debe tener un intermedio y pues el final de la serie. Como tal, un Spook básicamente fue la demostración de un artista a la hora de no tener idea de qué hacer. Y yo no desacredito a los artistas que dibujan escenas así violentas o gore. Un ejemplo que les puedo dar, y esta es una escena básicamente así violenta y muestra casos así bastante, es la serie Tulpans. Tulpans nos muestra mayormente escenas así como tal violentas, pero no se nos muestra tan gráficas sea en la imagen. Un ejemplo que les puedo dar es que en Tulpans hay una escena en el que básicamente uno de esos bichos habla con una niña, pero no se nos, como lo que da más terror no es el hecho de que haya una entidad así básicamente frente de un niño fingiendo ser su amigo. Nos da miedo el hecho de que la entidad básicamente supo cómo manejar y manipular a un niño para que literalmente al final se los tuviera de comer. Al igual que también la escena de It, del payaso de la película. También hay una escena en la que básicamente logra engañar a una niña para que se acerque y luego él la come. Entonces esas escenas son choqueantes, pero no nos muestran como tal algo gráfico, sino nos muestran básicamente lo retorcido o la forma tan rara que pueden ser esas criaturas al tener más inteligencia similar a la del humano. Entonces la serie como tal solo básicamente a veces suele también ser muy ridícula a la hora de hacer muertes. Un ejemplo que les puedo dar sería en el capítulo 4, que es básicamente una muerte básicamente en el que un tipo lo ahogan en cera. Y no desacredito el hecho de que probablemente sí pueda pasar en la vida real, porque en la vida real mucha gente ha muerto de formas bastante extrañas. Pero básicamente es una forma muy rara de representar a un asesino que supuestamente está mentalmente mal. Y literalmente tú representas al asesino matándolo. Ves como que yo creo un asesino que mató a una víctima tirándole chocolate y hirviendo y que lo volvió, no sé, un muñeco de chocolate. O sea, es una escena que no tiene nada que ver. A veces pone medio gracioso el odio, los muertos por decirse.
Pero un tema que yo quiero tocar, y es el que más impacto da, es el hecho de básicamente el episodio, ¿cómo se podría llamar? 6, básicamente el episodio 6, que es uno de los episodios en el que se le cuestionó más o menos al autor, o más o menos se le cuestionó básicamente a qué rumbo iba la serie. Más o menos para relatarles de qué va, en la serie básicamente en ese episodio se nos cuenta que el asesino mató a una pareja de dos personas. No vi muy bien no investigué mucho del episodio, o sea, sí lo vi, pero como tal no me enfoqué tanto en ver las escenas, sino me enfoqué más en ver en la escena que causó polémica. Más o menos en esa escena se nos muestra básicamente un caballo despellejado, en el que se nos explica más o menos que el caballo murió, pero le pusieron Viagra al caballo. Entonces, después de la escena se nos da a entender que la mujer murió porque alguien o algo, básicamente destrozó sus órganos desde dentro. Entonces, sutilmente la serie nos da a entender que la mujer fue violada por el caballo y el asesino hizo que el caballo viole a la mujer. Y básicamente en ese punto yo personalmente yo dije que qué pendejada acabo de ver. Qué clase de personas se le ocurre algo, una historia tan retorcida. Por el hecho de que básicamente hay muchas historias que las puedo representar que son retorcidas, pero básicamente no van al límite, por decirse. Por el hecho de que a la hora de contar una historia que tenga de ver mucha violencia o sangre, se debe de tener más o menos un límite, por decirse, en la hora de las muertes. Hay varias series o películas que yo he visto que más o menos sí saben representar el miedo. Uno de los que los voy a recomendar más o menos es El Hoyo, por el hecho de que muestra escenas tan gráficas, pero como tal no se nos muestra tan explícitamente, sino se nos muestra más o menos superficialmente las escenas. Entonces, el problema con Número Spook fue que el autor no supo más o menos entender qué era básicamente el límite del contar una historia. Porque hay básicamente historias en las que básicamente todos los personajes o todas las cosas son hechos para básicamente vender morbo. Y básicamente Urban Spook básicamente se convirtió básicamente en el fanfic de un adolescente. O sea, un despelote de muertes tras muertes y que básicamente la muerte sea más horrible o más explícita a lo largo de los episodios. No voy a venir a decir que cómo puedo venir a culpar las series de un spook si básicamente ahí en la serie que recomendé, El Hoyo, hay muertes bastante trágicas o bastante violentas. Pero no es el hecho de que se nos muestre las escenas violentas, sino es el hecho de que no sepas respetar más o menos cosas que sean de sentido común. Un ejemplo que les puedo dar del RG que sí cumple con estas escenas es Monimal Mitos. Lo siento si lo pronuncio mal. Que básicamente esta serie tiene una escena en la que se nos relata, más o menos les voy a relatar una escena, que básicamente hay una estatua que tiene las propiedades de que se puede mover y está viva esta estatua. Entonces la escena se nos cuenta que el padre de la niña enloqueció y que por causa de un cristal que tiene la estatua pudo tener la capacidad de poder modificar su propio cuerpo y arrancárselo. Entonces podía modificarse y arrancarse partes de su cuerpo. Para resumirles más o menos, al final de la cinta se nos da a entender que la niña básicamente se metió a la caja de la estatua y esta tomó la estatua, mató a la niña y básicamente tomó su piel y se la puso como tal. La diferencia entre Urban Spook y Modern Mythos es que Modern Mythos nos cuenta esta más o menos escena no tan gráfica como tal, sino se nos cuenta bastante superficial, por decirse, y es bastante fuerte la escena,
por decirse que es bastante violenta la forma en la que básicamente pues dejó a la niña. El hecho de que le arrancó la piel y se disfrazó la misma estatua con la piel de la niña. Es una escena en la que generalmente, diferencia de Monumentos, no se nos dio tanto detalle de ella, sino básicamente solo se nos dio a entender que la estatua se quedó con su piel. Se nos dio a entender. A diferencia de Omar Spook, que literalmente describe cómo básicamente mataron a la mujer con lujo de detalles. Entonces, la diferencia es básicamente dos cosas. La primera, ¿por qué el autor tuvo de tener que detallar tan precisamente las muertes y la forma en la que se dice? Podríamos darle un punto que diría que se basa en los reportes de policía. Pero aún así, incluso en la vida real, en la vida real de los reportes de policía, no se muestran a veces tan gráfico como tal la información, sino básicamente la información de un policía no se muestra tan gráfica a la hora de mostrar eso. Y sé que el argumento de la serie es que es un documental, pero incluso en los documentales hay bastante censura a la hora de hablar de casos o muertes básicamente. Entonces, un Spook básicamente para mí, fue que una serie que solo fue creada por la intención de crear morbo. Aunque el autor haya negado el hecho de que él creó la serie pensando en crear la serie nada más para promocionar su arte, una parte de mí sintió que ya el autor era por mismo morbo que estaba creando la serie. No sé si ustedes, pero personalmente a mí me considero que en un punto la serie empezó a crear ya morbo por impactar. Y es evidente que el problema de una serie es que si yo muestro unas escenas violentas y sangre, habrá personas que ya no se asusten con esto, por el hecho de que básicamente ya lo que se acostumbrases al mostrar una escena tan violenta, entonces la gente ya va a esperar algo bastante violento. Y básicamente la ejecución de Urban Spook fue algo que yo considero que no se debe hacer a la hora de crear terror, que es básicamente mostrar escenas violentas de una forma tan descrita o gráfica, en el que se muestre básicamente escenas en el que se describan o al menos se muestre o se plasme como tal una escena violenta. En uno de los que les puedo demostrar básicamente cómo se puede ejecutar bien en una escena violenta es en una película, si no me equivoco fue hecha en México, en España, no sé en cuál país fue hecha, pero básicamente es una película de terror en el que se nos muestra básicamente una escena en el que un pitbull ataca a una niña. Básicamente el pitbull fue poseído por un demonio y el pitbull ataca a la niña. Solo se nos muestra el ataque como tal, pero nunca se nos muestra como tal a la niña, pues básicamente mostrando a la cámara, si no se nos muestra solo mini detalles de la cosa. A la hora de crear historias con temáticas más adultas, por decirse, debes tener un poco más de filtro o más delicadeza a la hora de hacer esto. Y un Spook no supo básicamente entender cómo contar una historia, sino básicamente un Spook solo buscaba impactar a la gente. Y actualmente uno de los episodios que yo considero que pudo haber sido el desperdicio de un Spook vendría a ser un episodio donde básicamente aparecen básicamente una animación en el que básicamente se nos ilustra cómo son los asesinos. En esta animación básicamente no se nos muestra como tal a los muertos, o sea, a las víctimas, sino se nos muestra solo los asesinos entrando a la casa. Esa escena es básicamente lo que pudo haber hecho Omar Spook. No se nos muestra como tal la escena de cómo matan a las personas, sino solo se nos muestra la escena y así puedes crear terror con el hecho de la incertidumbre, sin mostrar básicamente escenas violentas o recurrir a mostrar escenas gore. Y básicamente mi problema con un Spook fue básicamente que no supo contar una historia con elementos adultos. Solo buscó literalmente superarse a la hora de las muertes. Entonces hay muchas cosas que yo considero que si eres un artista que quieres iniciar en el mundo del terror,
veas un Spook para no hacer básicamente lo que un Spook hizo, el error más o menos que cometió. Y básicamente yo considero personalmente que la serie no fue hecha en sí para promocionar arte. Yo es mi opinión personal, pueden tomarlo como válida o no válida, son libres de tomarlo como sea. Y básicamente yo siento que la serie fue creada por un mero morbo del propio autor. Porque si nos vamos a investigar un poco más al fondo, el artista es un artista gore. Y no voy a catalogar que todos los artistas gore sean iguales, por decirse. No los voy a catalogar que todos sean básicamente lo mismo. Pero lo único que hay en común es que solo existen dos tipos de artistas gore. El que lo hace de forma artística, un ejemplo que les puedo dejar, son los demonios de Chainsaw Man. Que estos juegan un poco con el gore, por el hecho de que al ser demonios deben ser algo contrario al humano. Entonces se nos muestra un concepto bastante brutal a la hora de ejecutarse. Pero existen otros artistas que crean gore por el hecho de crear morbo, por el hecho de crear un tipo de fetiche enfermizo, por decirse. Entonces no culpo al autor de un Spook por el hecho de no saber cómo ejecutar la serie, sino culpo al artista por el hecho de que no supo cuáles eran los límites de una serie web, por decirse. Entonces yo considero que para que seas una persona adulta, porque no conozco la edad del autor, básicamente debes estar muy mal de la cabeza para tratar de pasar una serie con muchos elementos así, por decirse. Y voy a dejarles como tarea el hecho de que para que investiguen un poco más, les voy a dejar estas tres obras y vayan a verlas y van a ver la diferencia que hay en un Spook a la hora de contar con elementos violentos, por decirse. Y eso es la diferencia en el que básicamente es crear morbo y a crear terror. La sensación de terror es bastante distinta a la sensación de morbo. Evidentemente, si yo te muestro una escena de, no sé, un bebé explotando en llamas y que se vea gráficamente, tú te vas a paniquear por el hecho de que es una escena bastante fuerte y que no mucha gente puede ver. Pero básicamente si yo te doy a entender que explotó el bebé, básicamente no se muestra al final un peluche incendiado. Es mucho más importante la escena que mostrar básicamente una escena gráfica. Y Urban Spook no supo contar esos elementos de su propia historia con elementos así bastante sutiles, por decirse. Ya para terminar el video, hice ese video más por nada por el hecho de que en el video en el que explico terror, yo traté más o menos de explicar mi punto a la hora de hablar sobre cómo hacer terror, pero no sentí por mí que plasmé la idea más o menos de mi propia opinión. Ya para terminar el video, mi propia opinión y mi criterio de la serie fue básicamente tres cosas. La primera, Urban Spook no tiene salvación. Es una serie que, a pesar de que el autor quiera tratar de salvarlo, no va a tener como tal una salvación. No va a tener salvación por el hecho de que ya tiene una reputación bastante manchada. La historia como tal no va a tratar nomás de crear los clichés de que esta muerte fue más violenta que la anterior y que no le veo futuro al proyecto de un Spook. Lo segundo sería que el autor, no quiero culpar a nadie, tampoco estoy levantando falsos de que así, pero si por una casualidad el autor llega a ver ese video y llega a investigar más o menos, le recomiendo que investigue cómo hacer terror, por el hecho de que no es lo mismo que muestras escenas violentas. Y sé que me voy a hacer como un disco rayado al repetirlo, pero la diferencia entre el terror y mostrar una escena gráfica es bastante diferente a la hora de mostrar. Un ejemplo que les puedo dar es una serie llamada New Girls, que esta serie por sí sola muestra elementos bastante fuertes, básicamente con elementos así infantiles.
Y es básicamente una forma bastante inteligente de contar una historia de terror. Y básicamente fue una crítica y como ven, yo no me quejo de esta serie. Pero mi último punto es el hecho de que la serie no siento como tal que vaya a tener un potencial más que ser una obra llena de morbo y extraños parafilias, por decirse. Entonces, ya para terminar este video, para mi calificación final, un spook de todas las series que yo he visto de terror. Porque créanme, he visto series de terror con temas similares a un spook. Le doy de calificación un -0. Y si el autor llega a ver esto, sinceramente, solo hay dos opciones que te puedo dar para hacer la serie. Reducirle menos la violencia, investigar un poco más de psicología y para saber más o menos cómo actuaría una persona con trastornos y no irte tanto por el morbo para promocionar una serie. Porque si yo promociono una serie, evidentemente porque diga que es la serie más violenta de todas, una persona básicamente va a correr y va a decir, oiga, esta serie es una serie violenta, vamos a verlo. Algo que genera el término slasher es las películas de terror y en el que se nos muestra bastante las escenas así violentas y sádicas. Entonces, para terminar de todo ese video, porque ya me alargué bastante del punto, ya mi tercer punto sería que para evitar que futuras cosas se transformen en lo que pudo ser un Spook, sinceramente fue un desperdicio en su totalidad la serie y considero que no tiene futuro la serie como tal. Si la continúa el autor, de acuerdo, pero solo quiero que tengan en cuenta que nunca vas a lograr nada si solo tu serie se resume en que esta muerte fue más fuerte que la anterior. No vas a lograr como tal una escritura de terror si básicamente toda tu serie se resume en este caballo fue obligado a violar a una mujer. Porque literalmente estás recurriendo a parafilias para dar miedo. Y es algo que yo considero que no se debe hacer. Entonces, esa sería mi crítica. Espero que les haya gustado el video. Acá están mis redes por si quieren seguirme. Denle like, suscríbanse al video y bueno, hasta otra.